Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Eh, Me alegro mucho de poder compartir este tiempo una vez más con ustedes. ¿Sí? Y en el día de hoy quisiera que podamos concentrarnos en una palabra que es fundamental para cada uno de nosotros, que es una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado y que renueva día a día, y que es su sostén. ¿Sí? Eh, Hemos escuchado, hemos estado compartiendo un montón de versículos, un montón de pensamientos que los hermanos y las hermanas nos han transmitido con respecto a esto. Y yo hoy quisiera que podamos verlo desde un versículo particular que a mí me hizo pensar en dos cosas específicas. Por eso les pido que me acompañen al Salmo 63, al capítulo 63, al versículo 7 y 8. Estos versículos dicen: porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. El versículo 8 dice: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Sí? Y acá es donde está el foco de lo que yo quisiera que podamos hablar hoy. Tu diestra me ha sostenido, ese brazo fuerte, firme, que nos da firmeza a nosotros. ¿Sí? A pesar de lo que pase el contexto. Acá el salmista no está hablando de lo que pasa alrededor, ni que él está bien porque sus condiciones están bien, porque sus condiciones son las mejores. Él está bien, él está apegado a Dios porque su mano lo sostiene. Yo pensaba en esta palabra sostén. Saben que hay un concepto en psicoanálisis, ¿sí? En psicoanálisis sobre todo de la infancia, que se denomina holding. ¿Sí? Holding es justamente en inglés sostener. Y yo hay dos ideas particulares que quisiera que podamos pensar juntos hoy con respecto a la palabra sostén. La primera es esta que les digo, este concepto de holding, ¿sí? Que hace referencia a cómo el adulto responsable sostiene de una manera muy particular a ese bebé, a ese recién nacido, a ese sujeto que recién entra en este mundo, ¿sí? Y que depende pura y exclusivamente de ese adulto. ¿Sí? Y ese adulto responsable, como decíamos recién, lleva adelante determinadas acciones, determinadas prácticas para brindarle calma, tranquilidad, contención. Y eso depende pura y exclusivamente de un holding, de un sostén adecuado, ¿sí? Correcto. ¿Vieron que cuando tenemos un bebé a UPA hacemos un montón de poses medias incómodas, ¿sí? En pos de la comodidad de ese bebé, ¿sí? Que la cabeza no quede muy para atrás, que no quede muy de costado, ¿sí? Que no se le aprieten los piecitos, que pueda tener la suficiente presión como para sentirse contenido. Un montón de criterios que se disparan en nosotros a la hora de sostenerlo, ¿sí? Bueno, todo eso que nosotros hacemos es en pos de la seguridad, la tranquilidad, la calma, la paz que ese bebé pueda sentir. Y es verdad que nos genera ternura, ¿cierto? Cuando vemos efectivamente un bebé experimentando esa tranquilidad, cuando se duerme en los brazos de su mamá, en el pecho de su mamá, en los brazos de su papá, ¿sí? Y cuando en esa calma, en esa tranquilidad logramos ponerlo en su cunita, en un cochecito, ¿sí? Y él queda allí, o ella queda allí pacífico. ¿Por qué? Porque efectivamente se llevó adelante este sostén, y el sostén depende del adulto responsable. Ahora, saben que el concepto de holding, como les decía en psicoanálisis, se piensa a la hora de analizar el surgimiento de sintomatología clínica. En el bebé, no, en el adulto. ¿A qué me refiero? Que gran parte de la sintomatología clínica, de la psicopatología en adultos, de cuadros clínicos como por ejemplo la ansiedad,
se disparan, se despiertan a partir de que ese sujeto en sus primeras etapas de vida haya experimentado un holding inadecuado, incorrecto, o sea, un sostén que no lo hiciera sentir contenido, que muy por el contrario quizás de manera sostenida en el tiempo haya experimentado momentos de ansiedad, ¿sí? Sentir que estaba desprotegido, ¿sí? Todo esto obviamente por fuera de la conciencia. Efectivamente, cuando esto sucede de esta manera, ¿sí? Cuando se dan estas experiencias quedan una marca, ¿sí? Esa falta de seguridad, esa falta de un adulto que pueda ejecutar acciones que contengan a ese bebé, dejan una marca. Cuando eso se sostiene en el tiempo, en la adultez, surgen estos malestares que podríamos decir psíquicos. También las enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Provienen en general de un holding inadecuado, de un sostén inadecuado, además de otras variables, pero de un holding inadecuado en las primeras etapas de vida. Yo pensaba, volviendo al versículo, qué bendición enorme que tenemos cada uno de nosotros de saber y confiar plenamente que nuestro Dios ha hecho todo, ha llevado adelante todas las acciones para que nosotros estemos en calma, en paz, en plena satisfacción. ¿Sí? Damos gracias a Dios porque fue Él el que se sacrificó, podríamos decir el que se incomodó para que nosotros obtengamos aquello que necesitábamos, para que nosotros podamos tener nuestras necesidades cubiertas, para que nosotros podamos sentirnos contenidos por Él, por nadie más, ¿sí? Cada uno de nosotros podemos dar cuenta de esto y día a día podemos sentir la contención, el cuidado, la protección de Dios. Por eso, como dice allí en el principio del versículo 8, nuestra alma está apegada a Él, a nada más. Solamente a nuestro Dios, a su brazo fuerte. Pero yo les dije antes que esta palabra sostén a mí me hizo pensar y mi pensamiento apareció, se fue desarrollando cuando descubrí que esta palabra holding en inglés, no solamente significa sostén, sino que también significa retener, ¿sí? Pero ¿saben qué? Hace referencia, o en general, en inglés, en la sintaxis, en general se usa de una manera negativa, retener como una manera de aprisionar, ¿sí? De tirar para atrás, podríamos decir algo que no nos permite movernos, que no nos permite avanzar, ¿sí? Algo que efectivamente nos retiene, ¿sí? Y yo pensaba cuántas cosas a veces en nuestra vida cumplen esa función de retenernos, de no permitirnos avanzar, ¿sí? Como dice Pablo, de proseguir. Cuántas cosas en nuestra vida no nos permiten sentirnos 100% apegados a nuestro Dios, sino que muy por el contrario nos alejan de Él. Y sí, somos sus hijos, y sí experimentamos sus bendiciones, y le damos gracias a Dios, pero algo allí queda todavía que nos tira para atrás. Puede ser nuestro carácter, puede ser nuestra profesión, nuestros intereses, ¿sí? Nuestros trabajos, las demandas de nuestro entorno, las demandas sociales, ¿sí? Nuestra familia, pueden ser un montón de cosas, como también dice Pablo, lícitas o ilícitas algunas, ¿verdad? Bueno, ¿qué cosa hay allí aún en nuestro corazón, en nuestra cabeza? Porque somos seres humanos y esto lamentablemente es inevitable hoy. ¿Qué cosas aún nos retienen? ¿Qué cosas aún nos están alejando y no nos permiten desplegar nuestro potencial como hijos de Dios? ¿Qué cosas hoy quizás debemos
poner a los pies de Dios, o redoblar, porque quizás ya las hemos podido identificar, Dios nos las ha mostrado, ¿sí? Y quizás hoy es el día de redoblar esa petición y de poder resignar todo, dejar todo delante de sus pies. Hay dos ejemplos clásicos, típicos, muy, muy particulares, que son Pablo y el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús. Allí en Filipenses los tenemos a los dos, ¿no? En el capítulo 2 y en el capítulo 4, hablando de todo lo que ellos dejaron atrás. A ellos nada los retuvo, nada los tiró para atrás, nada los aprisionó. ¿Sí? Ellos lograron soltarse de todo para ir en pos de nuestra salvación, el Señor Jesús, y del Evangelio, el apóstol Pablo. ¿Sí? Soltó todo por proseguir a la meta. Dios quiere que estos breves pensamientos nos ayuden a pensar, en primer lugar, como decíamos, en el sostén que nuestro Dios nos aporta y que nos llena de paz. La paz que solamente nos puede dar. Pero también este otro concepto, qué cosas nos retienen, qué cosas quizás no nos están sosteniendo, porque no son de sostén, porque nuestro sostén solamente lo es Dios, sino que todo lo contrario nos alejan de Él. Ojalá estos pensamientos sean de bendición para nosotros. En la Biblia, y esto lo podríamos dejar para otra oportunidad, de manera reiterada, la palabra retener aparece y aparece en el sentido positivo. En otra oportunidad lo podríamos profundizar, pero hoy me gustaría que podamos estar pensando en esto. Que Dios los bendiga, que Dios los siga guardando. Bendiciones, hermanos, para cada uno de ustedes. Saludos.